vez que se termina la sesión automáticamente, ¿cada cuánto se va a reiniciar? Si hay un break o 10, 5 minutos. Va a tomar más o menos unos 5 minutos para que yo no interrumpa la generación del video. Y más tarde, en la segunda pausa, si es que es necesario, lo hacemos así porque corresponde, hacemos una pausa de unos 15 minutos, ¿ya? Pero la idea es no interrumpir el video porque tengo la sensación de que si aborto la imagen, capaz que se deje de grabar, ¿ya? Ya. Dicho eso, entonces, estamos en condiciones de volver a nuestra presentación. Y yo les estaba mostrando ahí la imagen de el dispositivo que usaba Pablo, una recreación, digamos, un boceto del dispositivo que usaba para medir al perro. Y él estaba estudiando la digestión, por lo tanto estaba midiendo la secreción de sus glándulas salivales. Y se daba la mecánica de que, como el perro está en una situación experimental, obviamente para que el perro responda, lo mantenemos con unas ciertas ganas de ser alimentado, con hambre, con apetito. ¿Ya? ¿Y qué usaban? Usaban carne, que es el principal motivador para un perro, me imagino yo, y lo que ocurre es que cuando el perro está a punto de ser alimentado y se le lleva la carne, entonces el perro empieza a salivar. Y luego Pablo agrega un elemento que probablemente surge de manera casual, la verdad que fue bastante casual este hallazgo, y es que cuando se va a ingresar a alimentar al perro, lo que se hace es hacer sonar una campanilla. Equivale también y es válido para las llaves con las que el experimentador abre la habitación o el canil, ¿ya? Todo elemento que tenga alguna posibilidad de generar una respuesta en el perro. ¿Ya? Y se dieron cuenta entonces de manera magistral en este hallazgo fortuito pero tremendamente interesante que se podía juntar la presentación de la carne, que es el estímulo que inicialmente, naturalmente va a generar la salivación, se podía juntar repetidas veces con el estímulo de la campanilla. Por eso hablamos de una asociación de estímulos, porque aquí estamos asociando dos estímulos. ¿Y qué sucede? Que hay una cosa extraordinaria, que es que cuando después solo le presentamos la campanilla, el perro igual saliva, aunque no haya recibido alimento alguno. ¿Ya? Entonces vamos a explicar cuál es la lógica que tiene este hallazgo a continuación. Y nos vamos a centrar básicamente en el estímulo, porque ya sabemos la ecuación conductual. La ecuación conductual es estímulo-respuesta. Presento un estímulo, aparece una respuesta. Y en esa ecuación conductual, para Pavlov y para los clásicos, conductismo clásico, lo central es el estímulo. Más que la respuesta en sí, donde el investigador tiene que poner ojo, es en la presentación del estímulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Veamos el proceso. En esta primera gráfica mostramos el proceso antes del condicionamiento. El condicionamiento es la situación de entrenamiento, la situación de aprendizaje. ¿Ya? A eso le llamamos condicionamiento. La situación de aprendizaje, la situación el proceso en el cual el sujeto va a sacar un aprendizaje de la situación. ¿Ya? Entonces, hay varios términos que ustedes van a tener que manejar. Vamos a hablar de incondicionado cuando hablamos antes del entrenamiento, antes del aprendizaje. In significa antes. Y vamos a hablar de condicionado cuando sea después del condicionamiento o después del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, incondicionado antes, condicionado después. ¿Después o antes de qué? Del aprendizaje, del entrenamiento, del condicionamiento. ¿Ya? ¿Todos se pudieron plegar? No veo a José, como que le perdí la imagen. ¿José se pudo conectar? Perfecto. Ya, ahí lo veo. Ya, entonces, miremos la situación parte por parte. Tenemos arriba a la izquierda la carne. Y a la derecha, arriba,
tenemos el perro. La carne es el estímulo que se presenta y la respuesta a ese estímulo es la respuesta de salivación, por eso se ven las gotitas colgando, ¿ya? Ante la carne, la respuesta es la salivación. Hablamos de un estímulo incondicionado y de una respuesta incondicionada porque esto es muy cercano a la biología. La carne se espera que de manera biológica genere en mí una respuesta de salivación, ¿ya? Es como que si le doy whiskas a un gato, va a pasar lo mismo. El estímulo lo que va a generar es que el gato va a querer al tiro engullir eso, ¿ya? Entonces, el estímulo incondicionado es el estímulo que naturalmente genera una respuesta incondicionada. Ahí no hay aprendizaje, porque es una respuesta biológica. Si usted a mí me pasa un limón en este minuto, yo voy a salivar, porque el limón genera en mí una respuesta biológica por el ácido, ¿ya? No hay magia en eso, no hay gran aprendizaje, ¿ya? Eso es una respuesta incondicionada frente a un estímulo incondicionado. No hay situación de aprendizaje. Vamos a la parte de abajo de la gráfica. Tenemos la campanilla, que le llamamos estímulo neutro. Y tenemos al perro con su respuesta típica a una campanilla, porque la campanilla suena. Si yo hago sonar la campanilla por sí sola, la respuesta que espero es una respuesta de orientación. ¿Qué significa eso? Que el perro debería dirigir su atención a la fuente del sonido. Si yo pongo la campanilla acá, el perro se debería girar hacia allá. Si yo pongo la campanilla acá, a la derecha, el perro se debería girar hacia allá de manera natural. Eso es una respuesta de orientación sin salivación, porque no está la salivación implicada. Porque la campanilla por sí sola no debiera hacerme salivar. La carne debería hacerme salivar, pero la campanilla solo debería generarme una respuesta de orientación, girarme hacia el estímulo. ¿Se entiende eso? Estamos entonces con un estímulo neutro, que es la campanilla. Un estímulo neutro en el sentido que no tiene nada que ver con la respuesta de salivación. Con la sola campanilla, un sujeto normal, cualquiera, no debería salivar. Necesito que esto esté bien entendido, porque si no, no puedo pasar a la siguiente. Aquí estamos antes del entrenamiento y tenemos un estímulo incondicionado, una respuesta incondicionada, un estímulo neutro y una respuesta neutra, que no tiene nada que ver con salivación. Si ustedes se fijan, ya hay dos estímulos. Tenemos el estímulo incondicionado carne y el estímulo neutro campanilla. Y acuérdense que en algún momento dijimos que la lógica de Pavlov es la asociación de estímulos. Ya, voy a avanzar entonces. Vamos a la parte izquierda de la pantalla, a esta imagen, y vamos a estar en fase de condicionamiento, es decir, en proceso de aprendizaje. ¿Ya? Porque condicionamiento es equivalente a aprendizaje, entrenamiento. ¿Qué tenemos? Juntamos la carne, que es el estímulo incondicionado, con el estímulo neutro, que es la campanilla. Los presentamos juntos, al mismo tiempo. Y lo que sucede es que el perro nos va a dar una respuesta de salivación. Y esa respuesta de salivación ya sabemos que es una respuesta todavía incondicionada, porque recién se está desencadenando el proceso, ¿ya? Como está la carne involucrada, estamos dentro de una respuesta de salivación y por lo tanto todavía esa respuesta es incondicionada, ¿ya? Pero ojo, que lo que hicimos fue variar las cosas. Juntamos al mismo tiempo carne y campanilla. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya. Vamos a la tercera parte. Después del condicionamiento, o sea, después del aprendizaje, después del entrenamiento. ¿Y qué vamos a encontrar? ¡Oh, sorpresa! El estímulo campanilla, por sí sola, y en ausencia de la carne, porque si ustedes se fijan aquí no está presente la carne,
La campanilla genera la respuesta de salivación. ¿Cómo es posible que una campanilla inicialmente neutra genere una respuesta inicialmente biológica que no debería generar? La única explicación posible es que el perro aprendió. ¿Y qué fue lo que aprendió? Aprendió la asociación. Cada vez que viene el ruido, me van a dar alimento, asoció. Cada vez que se acerca el experimentador, me van a dar un premio. Cada vez que suenan las llaves del laboratorio, alguien me va a alimentar. Asocia dos estímulos, uno incondicionado y uno neutro, y ese estímulo neutro asociado varias veces con este incondicionado, basta que luego de varias asociaciones, como ya se ha generado el aprendizaje, yo retiro el estímulo incondicionado de la carne y obtengo como respuesta que el estímulo neutro por sí solo genera la conducta esperada. Por lo tanto, el estímulo campanilla, que inicialmente acá era un estímulo neutro, deja de ser neutro y pasa a ser un estímulo condicionado, es decir, un estímulo que ha pasado por un proceso de entrenamiento de aprendizaje. Y la respuesta de salivación, que inicialmente era una respuesta incondicionada, porque era básicamente porque estaba involucrada la carne, pasa a ser ahora una respuesta condicionada, porque es producto del aprendizaje, del entrenamiento. Lo que inicialmente se lograba con la carne, ahora se logra con la campanilla. ¿Se entiende el hallazgo de Pablo? Súper interesante, porque uno podría esperar, qué raro, o sea, yo puedo salivar por la acidez del limón, pero no debería salivar por otra cosa. Por ejemplo, no debería salivar por algo amargo. Y si eso ocurre, yo lo que tendría que preguntarme es cómo fue que se generó un condicionamiento en mí que me hizo generar una respuesta biológica en ausencia de ese estímulo de la acidez, porque estaría frente a un estímulo amargo y no frente a un estímulo ácido. O por ejemplo, que yo pase por un letrero y salive. O que yo vea algo, cualquier cosa material, y el equivalente a salivar me pasen cosas. Lo más probable es que haya sido producto del aprendizaje, porque hubo dos estímulos que en algún momento de mi vida fueron asociados y producto de esa asociación el sujeto aprendió. Por lo tanto, si ustedes se fijan, lo central aquí para llevar al aprendizaje es la presentación de los estímulos. Por eso digo yo que en la ecuación conductual, los conductistas clásicos, entre ellos Pavlov, que es el iniciador, le dan el crédito al estímulo. Maneje bien el estímulo, asocie los estímulos correspondientes y va a obtener la respuesta deseada. ¿Se entiende lo que hizo Pavlov? Ya. ¿Se entiende? Se entiende. Yo lo entendí por lo menos. Ya. Pero eso, Profesora. ¿Sí? y eso no cambia en relación a los seres humanos, porque igual el perro es un animal. Sí, y ¿Cómo nosotros enlazar eso? ¿Perdón? Están pidiendo que digan sí o no. La última parte de la pregunta no la escuché. ¿Me escucha ahí? Ahora sí. Y que me refería a que luego se hicieron como más experimentos como con seres humanos para ver si también tenía la misma respuesta. Y ni siquiera necesita un experimento de laboratorio. Basta con que usted esté en la calle y se va a dar cuenta que estamos todo el tiempo condicionados. Vamos a ir a ejemplos súper concretos. ¿Qué hacen los niños en el colegio cuando suena la campana o el timbre? Salen de la sala. Salen así, rajados, corriendo. Están condicionados al estímulo que inicialmente era perfectamente neutro, pero aprendieron la asociación.
¿Qué hace uno cuando va en la calle y ve una luz roja? Se La detiene. lógica, digamos. Ujú, Uno para. claro. Eso es condicionamiento clásico. Yo aprendí que ante la presentación de un determinado estímulo yo ejerzo una conducta. Raro sería que yo frente a una luz roja siga y que frente a una luz verde pare. O sea, o soy demasiado conservador o soy demasiado suicida. Porque la lógica del condicionamiento a la que hemos estado sometidos sin darnos cuenta y que está en todas partes es que nosotros por alguna razón rojo frenamos. Por eso los colores del semáforo, porque son fáciles de aprender, son fáciles de utilizar en cualquier ámbito y nosotros ya sabemos, pase lo que pase, rojo es para peligro, algo sucede. Verde es campo libre, todo bien. Estamos condicionados a los sonidos, estamos condicionados a cruzar por el paso de cebra. Lo que pasa es que nos saltamos el condicionamiento, ¿ya? Entonces hay pruebas sustantivas, y es cosa que usted mire en su vida cotidiana, ni siquiera necesitamos llevarlo al laboratorio. Hay pruebas sustantivas de que todo el rato el ambiente nos está condicionando. Usted está condicionado también que cada cierto tiempo tiene que dar una prueba. Usted sabe, ve en el calendario, usted tiene una alarma, usted está condicionado por la alarma, usted sabe que cuando empieza a sonar hay que levantarse. Usted está haciendo algún trabajo, alguna tarea y tiene un límite de tiempo, suena la campanilla y usted sabe que tiene que parar, no se lo cuestiona. Su mente aprendió esa asociación. Entonces, ¿qué sucedió? Efectivamente, ni siquiera es necesario experimentar, se puede hacer y se habrá hecho, me imagino yo, pero basta con transferir, que es lo que hacemos, transferimos la experiencia con los animales al comportamiento humano. Porque la cercanía en la escala filogenética con distintos animales que nos sirven para comprender la conducta humana, es enorme la cercanía. O sea, de hecho, la rata de Skinner, la que aparecía en la cajita, es muy similar a nosotros. Lo que pasa es que no tiene el lenguaje que tenemos nosotros y ciertas conductas. Pero en términos de sistema nervioso central, ¿por qué aprendemos a hacer disección de las ratas? Porque nos interesa un sistema nervioso central muy cercano a lo que es el sistema nervioso central del humano. ¿Ya? Entonces se transfiere, esa es la lógica del conductismo, se transfiere de las experiencias de laboratorio a la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces no sé si respondo su pregunta, pero pruebas contundentes de condicionamiento en la vida diaria tenemos todos los días. Basta con que usted, el que sea mamá o papá, va a entender cuando le dice a los niños 1, 2, 3, no alcanza ni a contar el 3, y yo quería contar una anécdota bien al tiro, y mágicamente se genera el cambio o el freno de la conducta. Dígame. Ya que mis hijos ven monitos, y en los monitos es típico que el carrito de los helados suena pues, afuera. Y acá en Chile no es el carrito de los helados, fue el del gas. Entonces una vez estaban así como viendo mono, y empezó a sonar el carrito del gas, y ellos pensaron que era helado, por el hecho de que lo ven en los monitos. Exacto. O sea, están condicionados a la presencia del carrito del helado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo comprenden los niños que no es el carrito del helado y que es el carrito del gas? Porque el aprendizaje es tremendamente flexible y vamos a encontrar conceptos que los voy a dar en un ratito más que tienen que ver con discriminar o que tienen que ver con generalizar. Y ahí vamos a retomar ojalá su ejemplo, porque ese sería un ejemplo de discriminación, de estímulo discriminativo, ¿ya? O de estímulo generalizado, dependiendo cómo lo miremos, y yo lo voy a explicar, ¿ya? Así que gracias por la anécdota porque nos va a servir, ¿ya? Transferimos entonces de las experiencias de Pablo la idea de que el ambiente nos está presentando estímulos condicionados y que basta con que se hagan ciertas asociaciones y yo simplemente aprendí. Presénteme los estímulos correspondientes, si es necesario presénteme 2 estímulos juntos y voy a obtener que el estímulo que era perfectamente neutro se va a transformar en un estímulo condicionado, es decir, que tiene potencial de acción sobre nosotros porque ha pasado por la experiencia de aprendizaje. ¿Ya? El modelo conductista lo que genera es una tremenda influencia en los principios y estrategias de aprendizaje. Ya, vamos a nuestro segundo autor de hoy día. Habíamos hablado de Thorndike.
Y Thorndike lo que hace es presentar un concepto relacionado, no exactamente igual, pero que es este. Él nos habla de ensayo y error, ¿ya? Y dice, además, que esta es la forma más característica de aprendizaje tanto en los animales como en los humanos. Como se ve ahí, él trabajó con gatos. Gatos puestos también en una caja experimental y, por lo tanto, con tareas a cumplir para el estudio y medición de su conducta, ¿ya? ¿Y qué nos dice Thorndike? Nos explica el mecanismo de la caja. La caja tiene una serie de poleas, una serie de cuerdas y palanca, y tiene una forma de abrirse. Y por supuesto, lo que vamos a poner fuera de la caja va a ser el alimento. Vamos a trabajar con un gato, nuestro sujeto experimental, que probablemente va a estar hambriento o con un cierto nivel de hambre para que lo tengamos motivado, para que desee hacer la actividad para salir a buscar la comida. La tarea del gato en esta caja es tirar la palanca para que se abra la puerta y quede accesible el alimento que está afuera, ¿ya? Y entonces lo que hizo Thorndike fue estudiar todos los intentos del gato. Y se dio cuenta que al comienzo la conducta del gato es muy inorgánica. ¿En qué sentido? Arañazos, manotazos, sin ningún orden, sin ningún rigor, sin ninguna lógica. Y gran cantidad de movimientos, gran cantidad de intentos por alcanzar algo, apretar algo, mover algo, ¿ya? Gran cantidad de intentos y todo muy inorgánico, sin ninguna lógica. Sin embargo, pasado el tiempo, se da cuenta que la cantidad de intentos empieza a bajar y que el gato deja de hacer tanto arañazo y tanto movimiento inorgánico de las patitas, porque en algún minuto el gato gradualmente aprende a accionar la palanca para que se abra la puerta. La gracia aquí está en que esto fue de manera gradual. Muchos intentos al comienzo, si los medimos en cantidad de intentos por unidad de tiempo, muchos. Y con el tiempo, con varios intentos, en una misma cantidad de tiempo, menos intentos. Por lo tanto, el gato se vuelve más eficiente en el logro de la tarea. La gradualidad de las conductas del gato es a lo que Thorndike le puso atención. Y pensó en la siguiente conclusión. Dijo, no es que el gato realmente entienda la manera de escapar, sino que lo que ocurrió es que el gato se grabó las respuestas exitosas y fue desechando, se fue desprendiendo, borrando las respuestas incorrectas. ¿Ya? Entonces, eso es ensayo y error. Un aprendizaje gradual donde yo encuentro la respuesta y el recorrido que hago es ir desechando las respuestas que no sirven y grabándome las respuestas que sirven. Respuestas o conductas que al comienzo yo emito de manera ilógica, sin ningún orden. Para que se entienda en castellano, el ensayo y error es pruebe hasta que le va a chuntar. Eso es actuar por ensayo y error. Probar hasta que de repente damos con la solución. ¿Y cómo lo hacemos? Porque simplemente hacemos tantos intentos que algunos se nos van grabando. A mí me gusta ejemplificar esto con el uso de un nuevo control remoto para el televisor. No sé si les ha pasado, pero uno tiene su control remoto. Vale, cárgame el compu. ¿Cómo? A lo mejor era ruido ambiental. Uno tiene su control remoto y está absolutamente habituado a su control remoto y lo maneja perfecto. Pero si cambia la tele y cambia el control remoto, ¿no les ha pasado que uno empieza a probar? Y más encima, es como bien loco, porque uno prueba y pasa por el mismo botón que no funcionó. Y uno prueba y persiste en el error, porque estamos en una estrategia de ensayo-error.
De repente uno se da cuenta que la cuestión resultó cuando lo hizo con un botoncito que quedaba arriba a la izquierda. O se da cuenta que la imagen cambió con algo que yo apreté como por acá abajo. No hay ninguna cosa muy rigurosa si ustedes se fijan, son intentos equivalentes a los manotazos iniciales del gato. Pero lo que ocurrió es que en mi mente se fueron quedando grabadas las respuestas que tendían a lo correcto y que me daban la solución. Eso es el ensayo y error. Y es el mecanismo más básico de aprendizaje para mi gusto. Sirve para conductas no demasiado sofisticadas. Porque ustedes comprenderán, y yo siempre pongo este ejemplo, ustedes comprenderán que un arquitecto que va a construir un edificio, ¿podrá recurrir al ensayo y error? No. No debería, ¿cierto? Fatal. O sea, ensayo y error, ¿cuánta mezcla le voy a echar? ¿Cómo son las proporciones? ¿Cómo tengo que generar esta cuestión? Claro, el riesgo está en que se caiga el edificio y mueran las personas. Entonces, para conductas muy complejas no sirve el ensayo y error, pero para conductas relativamente menos complejas y que yo estoy recién probando, en las que amerita hacer intentos fallidos incluso, sirve el ensayo y error. Y para muchas de nuestras conductas que no tienen gran repercusión, probablemente es la puerta de entrada al aprendizaje. ¿Se entiende? Pruebe que en algún momento le va a chuntar. Dicho técnicamente, aprendizaje por ensayo y error. ¿A quién se lo debemos? A Thorndike, un conductista clásico. Ahora, con esa experiencia de los gatos, lo que hizo Thorndike fue formular una serie de leyes de aprendizaje, y entre las que más destacan, yo se las tengo ahí a la vista, generó la ley de asociación, la ley del ejercicio y la ley del efecto. Respecto a la ley de asociación, la palabra clave es la similitud, porque esta ley lo que plantea es que para que yo transfiera lo aprendido de una experiencia de aprendizaje a otra, la gracia o ayuda mucho que las dos experiencias sean relativamente similares. La transferencia es más fácil cuando los dos procesos son similares. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre un ejemplo? Dos experiencias más o menos similares, donde se pueda transferir. En dos carreras universitarias que se parezcan. Uy, lo que sí que 5 años para cada una de sus experiencias de aprendizaje. Pero sí, tomemos eso. No, pero, por ejemplo, ¿Perdón? una persona que estudió solamente un año de algo y se cambió a otra. Bingo, ¿cierto? Ahí está más acotado. Y si se cambia a una carrera más o menos parecida dentro de la misma área, bingo, ¿cierto? Más o menos fácil transferir. Pero si se cambia de, no sé, pues, física a literatura, difícil. Difícil transferir. Muy pertinente el ejemplo. ¿Quién lo dio? ¿La Valeria? Camila. La Camila. Ya, perfecto el ejemplo. O sea, dos ámbitos más o menos similares favorecen la transferencia del aprendizaje. Si yo voy a tomar dos experiencias muy distintas, tengo que generar estrategias donde diferencie muy bien el aprendizaje de uno y el aprendizaje del otro. ¿Ya? Buen ejemplo. Vamos con la ley del ejercicio. Dice que toda conexión o toda asociación, lo que pasa es que Thorndike es un conexionista, porque habla en términos de conexiones, dice que toda conexión es proporcional al tiempo y puede mejorarse mediante la ejercitación. O sea, para que se fortalezca el aprendizaje, la conexión, la asociación, yo necesito ejercitar esa conducta. Una conducta nueva con poca ejercitación, tengo que ser demasiado dotado, demasiado dotada para que quede fija esa conducta. Una conducta nueva, sobre todo desconocida o muy distinta, va a meritar que yo ejercite. Y en la medida que ejercito, voy a favorecer la asociación. ¿Ya? Es como el dicho, la práctica hace el maestro. ¿Perdón? Es como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Tal cual, tal cual. Y usted es del ámbito de la música, ¿cierto? Entonces, me podrá entender. A mí me pasan un violín, ni idea. Pero gente que viene practicando con años de escuela, yo me imagino que, tal como dice la Francisca, la práctica hace al maestro. Sin esa posibilidad de ejercitar, entonces es muy difícil.
No es que no se pueda, pero se hace probablemente un poco más lento el aprendizaje. Y efectivamente el maestro tiene tantos años de práctica, que ha ejercitado tanto, que efectivamente ha fortalecido tanto las asociaciones, que esa conducta casi le sale por arte de magia. ¿Ya? Bien, bien, Francisca. Gracias por el ejemplo. Y vamos a la tercera ley, que está puesta en otro color, porque es la más importante en términos de las repercusiones que tuvo. Thorndike plantea la ley del efecto y dice que la respuesta o conducta que va acompañada de satisfacción queda mejor conectada, mejor asociada. Al revés, respuestas o conductas que van acompañadas de baja satisfacción, de displacer o de baja gratificación van a estar débilmente conectadas. Y aquí, no sé si a ustedes les suena, pero a mí se me aparece algo así como medio motivacional. O sea, que si yo tengo una buena experiencia de aprendizaje, ese aprendizaje va a quedar muy robusto en mí. Y si tengo una mala experiencia, en el sentido que no sentí ningún impacto, ninguna gratificación, es altamente probable que ese aprendizaje yo lo abandone o lo deseche. Esto tiene tremendas repercusiones, por ejemplo, para el ámbito de la educación. Nosotros necesitamos acompañar el proceso educativo de elementos gratificantes para que el alumno aumente su motivación por el proceso de aprendizaje. Pero si el proceso de aprendizaje es no gratificador, no entrega ninguna satisfacción, hay una alta probabilidad de que ese sujeto desista de esa situación de aprendizaje. Eso nos lleva, por ejemplo, a los educadores a estar siempre pensando en estrategias para rodear el aprendizaje de algo que le genere atractivo a un alumno o a un aprendiz. Ahora, la ley del efecto también es importante porque es la base para el concepto de Skinner dentro de su conductismo operante. Hay una tremenda conexión entre esta ley de Thorndike y lo que finalmente toma Skinner y trabaja y da como resultado los principios del conductismo operante. ¿Ya? Así que esta ley téngala bien en cuenta porque es la antesala del concepto de refuerzo en el que nos vamos a explayar en un rato más. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Sí? Ya. Vamos a alcanzar a ver un poquito de Watson, porque después se nos va a cortar la conexión, nos quedan 3 minutos y medio, ¿ya? Así que si se nos corta no importa porque yo retomo. Tenemos nuestro tercer autor y es Watson. Y Watson es un asociacionista, prácticamente lo mismo que hablar de conexionismo, y está también dentro del modelo más clásico. Ya, yo diría que Thorndike está a medio camino entre lo clásico y lo operante, pero Watson es claramente clásico. Y Watson le da importancia a la conducta observable porque considera que es un buen sustrato para poder hacer mediciones objetivas, porque la conducta se ve, es observable, es real, ahí está, la podemos evidenciar todos, es objetiva, la podemos registrar. Y se lee toda la obra de Pavlov y se encanta con la obra de Pavlov y se propone en Norteamérica, porque él es estadounidense, se propone en Norteamérica hacer un trabajo tan riguroso como el de Pavlov en el laboratorio, aplicando rigurosos principios científicos. Y es el primero que introduce la palabra conductismo en el ambiente de la psicología. Por lo tanto, se le atribuye a él ser el padre del conductismo. Antes se hablaba de situación de aprendizaje, condicionamiento, pero nadie le había puesto el nombre de conductismo al conductismo. Y eso se lo debemos a Watson. Y Watson es de la postura, tiene una epistemología que ustedes me imagino van a reconocer, que plantea que nosotros somos verdaderas hojas en blanco o tábulas rasas, que no venimos con nada prefijado, que no traemos ninguna idea innata, y que lo que ocurre es que todo lo aprendemos. ¿Y cómo lo aprendemos? ¿Cómo vamos a llenar esa hoja en blanco? La vamos a llenar
con puros condicionamientos adecuados. Es decir, el ambiente nos pone en tales situaciones, nos va generando condicionamientos permanentemente, de manera que nosotros aprendemos gradualmente a responder primero a situaciones más simples y luego progresivamente aprendemos a responder a situaciones cada vez más complejas. Para Watson, entonces, la conducta va a ser una simple cuestión de estímulos condicionados, y ese concepto ya lo conocemos. Condicionado significa que pasó por el aprendizaje o es producto del aprendizaje, y respuestas aprendidas. Estamos en la misma ecuación conductual: estímulos condicionados, respuestas aprendidas. Por lo tanto, es prácticamente lo mismo que dice Pablo. Solo que vamos a ver a la vuelta del corte, vamos a ver el experimento de Watson que que causó escozor en la comunidad científica en su momento. ¿Ya? Pero quédense con la idea porque se va a cortar. Recuerden, en unos 5 minutos va a volver la imagen, van a recibir una nueva invitación por el correo, y vamos a ver cómo es esto que dice Pablo, que hay que medir la conducta y que basta con que hagamos una asociación entre estímulo y respuesta para generar determinados aprendizajes, y que con esos aprendizajes llenemos nuestra hoja en blanco. ¿Ya? Lo vamos a ver a la vuelta. No sé si se quieren tomar 15 minutos.